Eh, ahí ya está, recording in progress, y ya empezamos a trabajar. Hoy me cambié de locación, vine del médico y pasé por la casa de mi mamá, así que estoy dando la clase en la casa de mi mamá. Ah. Si no, no llegaba. Bien. Bueno, ¿alguna duda o consulta antes sobre el examen que tuvieron que hacer la semana pasada? ¿Les llegó la corrección? ¿Todo en orden eso? Sí. Sí, me llamó la atención el punto 8, que no sé cuál había sido el error. Lo miramos, lo miramos Bueno. si querés, como para chequearlo, ¿te parece? Sí, sí. Bien. A ver, ¿qué te llegó en la corrección mal o vos lo habías? A ver, vamos pasando. Nosotros cuando arrancamos a entrenar hacíamos pasar. Genial. Bueno, acá tengo consultas de Elías. ¿No le llegó la devolución de cada uno de los...? Sí, sí, Ah. sí, por eso, pero me pareció que el punto 8 estaba como, no me acuerdo, como marcado, bueno, no recuerdo si estaba en rojo. No, estaba marcado con una cruz, pero también estaba bien. Sí. Algo así. Ajá. Bueno, esperen que veamos las respuestas y ahora lo chequeamos. Por eso les decía que chequen, si hay algún error o algo, lo podemos ver y lo solucionamos. Vemos Jessica Fernández, Casco Elías. Este es el tuyo, ¿no? Otra de las cosas, siempre manden una sola vez el examen. Creo que Alejandra Herrera me había llegado 2 veces el examen y no te lo toma el segundo. Me llega el aviso, pero no te lo toma. No lo escucho, ¿eh? ¿Me escuchás ahí? Hola, hola. A ver. Muy bajito. Hola, hola, hola. ¿Igual? No, no lo estoy escuchando. ¿Me escuchás mejor ahí? Hola, hola, hola. Sí. ¿Ahí sí? Sí, muy bajito lo escucho. Qué raro. ¿Vos, Brisa, me escuchás bien? Sí, yo lo escucho bien. Bien, perfecto. Bueno, este es el tuyo, Alejandra. Está ok, te tomó 2 puntos, ¿eh? Ah. O sea, sacaste 2 de 2. Este está bien. Sí. Ah, bueno. Claro, pero ¿por qué la X? O sea, la cruz. Sabes que ahora yo te escuché cortado, te escuché mal. Este punto, el punto 8, como es una respuesta corta, digamos, no está con múltiple choice, ¿sí? Sino que después viendo los cálculos y viendo lo que ustedes mandaron, yo se los pongo como bien, si mandaron el cálculo y si está bien hecha los resultados, como más o menos si están bien los resultados y está mal lo que enviaron por foto, y si no tienen nada les queda 0. Sí, pero tenés 2 de 2, está bien esto. Se fue Alejandra. Brisa, ¿y vos tenías también alguna consulta acerca del examen? No, tenía la misma duda, pues me saltaba lo mismo. Está bien, pero te marcaba 2 de 2, ¿no? Sí, sí. Ah, listo. No, sí, despreocúpense que eso es 2 de 2 y está bien. Bueno, les cuento, ya estamos llegando como a la última parte de la materia. Yo creo que nos van a quedar 2 clases más, esta, una más y quizás alguna de integración, y vamos a ver básicamente 2 temas. El tema que vamos a ver hoy es el de procesadores, ¿sí? Lo que es un CPU o lo que es un microprocesador. Creo que lo vamos a terminar, vamos a ver cómo seguimos, y lo que vamos a ver la clase que viene va a ser memorias de una computadora. ¿Qué es lo que quiero? Hola, sí, porque se me había cortado. Alejandra, ¿cómo te va? Sí, se cortó. Bueno, te decía que ese punto, digamos, como no es un múltiple choice, es una respuesta corta, Ah.
aparece de esa forma, pero tenés 2 puntos porque está bien, o sea, está bien el cálculo y están bien los resultados y te sumo los 2 puntos. Si bueno. la consulta era por qué tenías menos notas, tenías error en otras, en las 6 Sí, sí, sí. y en esta. Sí, ¿Sí? sí, lo vi, sí, sí, eso sí. Bueno, Está bien, está bien. justo hoy vamos a introducir un poco más esto, así que creo que va a andar bien. Igual creo que le fue bien a la mayoría, incluso a Elías que preguntó ahí un 5, se lo ponemos acá en la grabación porque mandó una consulta. A ver quién es Elías. Casco Elías, acá. Sí, los errores que pudo haber tenido. Bueno, tiene un error acá de múltiple choice. Y después lo que tiene mal son los 2 cálculos, que eran los que más sumaban. ¿Sí? Sí. Acá o sea, le doy por poquito, no están mal los cálculos. Así que por eso es que le suma 5. Después cuando vea el video, si ustedes charlan con él, se lo comentan. Bueno, vamos a arrancar con el tema de hoy. Le decía a Brisa que nos quedan 2 temas. Nos queda ver procesadores y nos queda ver lo que son memorias. ¿Sí? Son los últimos temas que nos van a quedar. Nosotros hasta acá trabajamos con partes de la PC. ¿Sí? Trabajamos con el concepto de corriente eléctrica y después empezamos a mencionar las distintas partes que podemos encontrar en una PC. Hablamos de fuente de alimentación, hablamos de motherboard, hablamos de unidades de almacenamiento, que serían los discos, y bueno, hicimos los cálculos acerca de las magnitudes, ¿no? Eso fue lo que trabajamos hasta acá. Bueno, y la idea de hoy es introducirnos en una parte más que se denomina así, se denomina CPU. Por lo general, fuera de nuestra situación académica, cuando estamos en nuestras casas, solemos mencionar o solemos decir que el CPU es el gabinete. Es decir, que cuando estamos en nuestra casa y decimos, bueno, se me rompió el CPU o el CPU me funciona lento, lo que estamos haciendo, digamos, en esa opción es decir que, o hacer referencia a un gabinete. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Si nosotros miramos alguna imagen, por ejemplo esto lo vamos a correr un poco. Así podemos trabajar mejor. Genial ahí. Y vamos a volver acá. Entonces, cuando hablamos de CPU, por lo general, ¿a ustedes se les viene esto a la mente? Sí, a mí sí. ¿Eh? Sí, Claro, sí, a mí sí. se me rompió la CPU me anda lenta, no tengo CPU para conectarme a las clases virtuales, no quiero comprarme una CPU nueva más rápida. Bueno, lo cierto es que ese es un término como algo erróneo y entre comillas erróneo, digamos, que en la casa lo llamamos así, yo también digo lo mismo y si hablo con un cliente por ahí digo, sí, se te rompió el CPU, es la forma que tenemos de nombrarlo, de mencionarlo. Pero lo cierto es que cuando hablamos de CPU, en realidad estamos hablando de la unidad central de proceso, que justamente esas letras hacen referencia a, digamos, a esta unidad que tenemos acá. Nosotros lo que tenemos que cambiar de nuestra idea o de nuestra mente, seguramente va a aparecer a qué se denomina CPU en algún test y les va a aparecer la foto de un gabinete y la foto de un procesador. Y esto es lo que nosotros vamos a denominar o vamos a conocer como procesador. ¿Sí? Esta imagen que tenemos acá es lo que vamos a conocer como procesador. ¿Dónde se instala el procesador? En la placa madre, ¿Y en qué parte de la placa madre? Ay, se me fue. Que empezaba con SOC y termina con ET. El soccer. Socket, exactamente, ¿sí? Fíjate que la imagen que estamos poniendo, bueno, cualquiera de las dos puede ir. La imagen que teníamos preparada acá es justamente la imagen del socket y la imagen acá arriba del CPU. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando del CPU, estamos hablando de este microprocesador. Es lo que vamos a conocer como CPU. En inglés yo se los estaba escribiendo en el Word que nos va a quedar. Se escribe como Central Process Unit. Sería como unidad central de proceso. ¿Sí? Esa sería, digamos, como la definición de lo que va a ser este CPU. Y nosotros lo que vamos a tener que tener en cuenta es que
esta va a ser la parte más importante, ¿sí? Esta va a ser la parte más importante que vamos a encontrar justamente en una computadora. Es decir, el CPU va a ser la parte más importante que nosotros vamos a encontrar en la PC. ¿Por qué decimos que va a ser la parte más importante? Porque la PC tiene una estructura centralizada y todo lo que hagamos, es decir, cualquier cosa que nosotros querramos hacer en la PC, siempre, siempre, siempre va a ir direccionado al procesador. Si nosotros analizamos, por ejemplo, un esquema, a ver si lo ponemos al esquema acá, si analizamos este esquema que creo que lo habíamos mencionado, fíjense, esto sería como la arquitectura o la estructura de una placa madre. Acá estaría el socket que mencionaba Alejandra recién, acá estarían los dos chipsets, ¿sí? Acá estarían los bancos de memoria, acá estaría lo que sería la placa la ranura PCI Express, ¿sí? Digamos, tenemos los discos rígidos, bueno, tenemos todo lo que tenemos en una computadora. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo, por ejemplo, quisiera escribir, como di siempre el mismo ejemplo, la palabra hola obviamente la escribo desde el teclado y obviamente sale escrita en la pantalla. Es decir, el flujo de información o el circuito de información entra desde el teclado, va hacia algún lugar y se me muestra en la pantalla. Esto, digamos, vamos con esa idea de que es así. Sí. Bien. Entonces, cuando entra la información, fíjense que lo que va a suceder es que va a entrar por el teclado, por el mouse, se va a conectar por el SOBridge, por el puente sur, se va a dirigir al puente norte, al no bridge, se va a dirigir al socket, que en realidad se dirige al CPU, al procesador, y el procesador es el que interpreta esa orden, es decir, interpreta que alguien escribió en el teclado HOLA, y decide o ejecuta que se va a ver eso que se tipió en el teclado en la pantalla. Esa sería, digamos, como la secuencia que va a ser. Decimos que es una estructura centralizada. ¿Sí? ¿Vamos con esta idea? Sí. Bien. Entonces, y así cualquier cosa. O sea, si yo le doy play a un, no sé, a un tema de música, o play a un video, o abro un explorador, digamos, cualquier cosa que yo haga en la computadora siempre va a estar centralizado en este procesador que nosotros vamos a estar trabajando y que vamos a empezar a ver de qué se trata. Hay que tener en cuenta que el procesador es nada más ni nada menos que un circuito integrado. Si nosotros tenemos la pregunta de ¿qué es un procesador? Es un circuito integrado. Esa sería como la respuesta. ¿Es cualquier circuito integrado? Y lo cierto es que no. Es como el más, digamos, el más importante que vamos a encontrar en la computadora. Tengan en cuenta que tanto el no bridge y el SOBridge, es decir, los dos chipsets, también son circuitos integrados. ¿Sí? Esos dos dispositivos también son circuitos integrados. Pero el procesador va a ser el de mayor importancia que vamos a encontrar. Bien. Otra de las cosas que tengo que tener en cuenta es que el socket que va a estar en la placa madre tiene que ser sí o sí compatible con el tipo de procesador que yo voy a utilizar. Es decir, yo actualmente voy a tener dos empresas o dos arquitecturas o dos plataformas que fabrican procesadores. ¿Alguien tiene idea de cómo se llaman las empresas o las plataformas que fabrican procesadores? ¿O jamás escucharon hablar de la cola del colectivo, la fila del chino? ¿No? Nada. Bueno, las dos empresas que fabrican procesadores o arquitecturas de procesadores, una es la que se conoce como AMD y la otra es la que se conoce como Intel. ¿Sí? Cada vez que ustedes vean estas palabras, AMD o Intel, tienen como negocio principal o como función principal justamente diseñar este tipo de procesadores. Y de acuerdo al formato que vayan a tener, ¿sí? Ya actualmente quedó asociado, antes no era tan así, pero ahora ya quedó totalmente asociado. Los procesadores que sean de la línea AMD o de esta arquitectura se van a denominar procesadores PGA, y los procesadores
que pertenezcan a la arquitectura de Intel se van a denominar LGA y ahora vamos a ver las diferencias, ¿sí? Fíjense, cuando hablamos de procesadores PGA, no vamos a hacer la traducción, pero lo que vamos a saber es que estos procesadores tienen pines, ¿sí? Es decir, tienen un montón de pines que van a ir encastrados justamente en el socket, y el socket tiene que ser un socket que permita, digamos, esta compatibilidad. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Fíjense, si yo busco un socket PGA o un procesador PGA, lo primero que voy a tener es un procesador que se nota que tiene pines. No sé si se llega a ver ahí en la imagen, miren. Sí, sí, sí. Este tiene pines, pero este que tengo acá abajo no tiene pines. No. Tiene contactos. En esta creo que se ve bastante bien la diferencia en esta imagen. Fíjense que este se nota la cantidad de pines que tiene y este solamente tiene contactos. Entonces, los que tienen pines, obviamente se van a poner en esta matriz de socket, ¿sí? Y fíjense que tiene los agujeritos como para albergar a esos pines y que pueda hacer contacto. Entonces los procesadores se van a denominar, como decíamos, PGA. Cada vez que hablamos de procesadores PGA, yo siempre me acuerdo que P es porque tiene pines. No sé, me voy a acordarme así. Sí, o sea, si no me acuerdo, ¿cuál era PGA, cuál era LGA? Bueno, PGA es el que tiene pines, la P de pines. Y el LGA es el que va a tener contactos, ¿sí? Justamente va a tener contactos y no va a tener pines en el procesador. Fíjense que si buscamos una plataforma, acá tenemos como una contradicción hecha a propósito. Fíjense, el procesador que tengo es un procesador PGA. ¿Se nota que tiene pines? Sí. Y el socket que tengo es un socket LGA. Esto no tiene los agujeritos para que encastren estos pines, sino que también tiene pines el socket. Es decir, que este mother con este procesador no serían compatibles y es algo que tenemos que tratar de darnos cuenta si nos piden alguna compatibilidad. Vamos a volver de vuelta ahí a la imagen. Y fíjense que si buscamos un LGA, nos va a aparecer justamente, miren, ¿se acuerdan que el socket de recién tenía agujeritos? Y esto no tiene agujeritos, sino que tiene todos pines. Y en el caso del procesador, se nota que tiene contactos. O sea, es la forma de construcción que tienen cada uno de los dos procesadores. ¿Podemos ir con esa idea? Sí. Sí. Bueno, hasta ahí más o menos vamos. Vamos a volver acá. Bueno, entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. En este caso, fíjense que las imágenes están, digamos, compatibilizadas. Es decir, yo acá tengo un procesador que es PGA y tengo un socket que tiene agujeritos. Entonces, va a ser un socket también que se denomina PGA. Y fíjense, en la segunda imagen tengo el socket que ya habíamos visto, que era LGA, y acá le sumamos el procesador correcto, que es el que tiene que ir, ¿sí? Esto que tenemos acá, si quieren, lo vamos a poner directamente en el Word para que a ustedes les quede como información, así ya lo tienen disponible. ¿Cómo está la clase? ¿No? ¿Por ahí? Ah, por ahí, Elías. Más o menos. Bueno. Ahí contestamos tu duda, o sea, tenés, después si nos queda un ratito, te lo vuelvo a mencionar, si no quedó grabado lo que habías consultado del examen, ¿sí? Bueno, dale. Bueno, otra cosa que tengo que tener en cuenta de los procesadores es que los procesadores, al trabajar, digamos, con todas las interpretaciones, con todas las ejecuciones, digamos, con absolutamente todo, al tener mucha sobrecarga de trabajo, estos procesadores levantan temperatura. Es decir, que siempre, 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 siempre un procesador tiene que tener algún tipo de refrigeración. Los dos tipos de refrigeración que se van a utilizar más comúnmente en computadoras van a ser lo que se conoce como refrigeración pasiva
y lo que se conoce como refrigeración activa. La refrigeración pasiva consiste justamente en poner algún, no pongan en el examen cacho de metal, ¿no? Porque si ponen cacho de metal no va a estar bien, pero lo que sucede es justamente eso, se pone una aleación de bronce y aluminio, una aleación de algún metal, y se coloca sobre la superficie del procesador, ¿sí? Esto que yo tengo acá sería un disipador pasivo. ¿Por qué es un disipador pasivo? Porque actúa más o menos, no es exactamente igual, pero más o menos como cuando tenemos fiebre. Es decir, cuando tenemos fiebre, ¿qué hacemos con un paño de agua fría? Nos ponemos el paño en la frente y eso por difusión simple lo que hace es bajar la temperatura global. En el caso del disipador pasa lo mismo. Es decir, que si yo tengo un procesador que funciona, por tirar cualquier número, a 60 grados, en cuanto le pongo un pedazo de aluminio y bronce, es decir, le pongo una placa metálica con un sistema de agarre, con un sistema de sujeción, la temperatura global, la del procesador y la del disipador, bajan proporcionalmente. Eso es lo que sería la disipación pasiva o refrigeración pasiva. Y lo que sucede también es como siguen levantando temperatura estos elementos, se les pone un fan cooler o un ventilador, que ahora vamos a ver bien cómo va a ser la instalación, y ayuda justamente a bajar la temperatura global de estos componentes. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que el procesador, al hacer o al realizar mucho trabajo, a realizar muchas instrucciones, levanta temperatura y hay todo un sistema diseñado para que esa temperatura disminuya. ¿Cómo puede ser? Pasiva, porque le pongo un disipador térmico, o activa. En la activa se ponen las dos cosas. Se pone el disipador más el ventilador, que se denomina activa porque yo necesito enchufarlo y toma energía o de la fuente de alimentación o de la placa madre. ¿Está bien? Ajá. Bien. Bueno, ¿cómo instalaríamos un procesador en la computadora, digamos? ¿Cuál sería el proceso de instalación de una computadora? Tengan en cuenta que estamos dando por sentado de que ya instalamos la fuente de alimentación, ya pusimos la placa madre, es decir, que ya trabajamos con esas partes anteriormente. Y como decíamos, este procesador va a ir justamente en un socket, ¿sí? En un socket de la placa madre. Entonces, vamos a analizar las partes que tenemos acá en el video. ¿Se visualiza el video? ¿Sí? Sí. Sí, se ve. Genial. Bueno, analicemos cosas que ya tendríamos que saber. Nosotros analizamos partes de la placa madre y fíjense que esto que tenemos acá ya sabemos que es... ¿Cuál, profe? ¿Se ve la flechita ahí o no? Así, ¿Sí? Esto del medio. el procesador. Y el procesador no sería porque, mira, el procesador está acá arriba de la mesa. ¿Ves que son partes separadas? Pero sí, ¿dónde ponemos el procesador? En el socket. Lo ponemos en el socket. Entonces, este sería el socket. ¿Qué tipo de socket o qué tipo de procesador es? ¿LGA o PGA? Ay, no lo alcanzo a ver. Ah, bueno, yo se los digo. Es un LGA. PGA. No, LGA. El socket y el procesador ambos son LGA y pertenecen a la plataforma Intel. Si sigo mirando algunas cosas, esto que tengo acá, que está marcando la flechita, sería el no bridge y el so bridge juntos, es decir, los dos chipsets en una sola pastilla. Si miro acá, tengo conectores SATA. Si miro acá, tengo el conector ATX, que es el que va a la fuente. ¿Sí? Es decir, estoy teniendo partes dentro de lo que es la placa madre. Tengo el procesador acá arriba de la mesa, que es lo que vamos a colocar acá en el video, en el ejemplo. Y esto que tengo acá, ¿qué creen que será? Esto que está acá a la derecha. Ventilador. Sí, bueno, sí, es un ventilador, pero ¿cómo lo llamamos recién? Que empezaba con sistema y terminaba con de refrigeración. Es un sistema de Tiene- refrigeración, ¿sí? Ahí no hay duda. ¿Y de qué tipo es? ¿Es activo o es pasivo? No lo veo para dónde está. ¿Para dónde? A ver si lo puedo dibujar para.
Dame un segundo. Este que estoy acá, mira, marcando. ¿Lo ves ahí? Ese. ¿Se vio ahí? Sí, ¿cuál era la pregunta? Pregunto, ¿esto que tengo acá qué es? Lo que marcamos. Es un Sistema refrigerativo, algo así. sistema de refrigeración. Sí, sí, está bien. ¿Y y de qué tipo es? ¿Es activo o es pasivo? ¿Qué les- Pasivo. ¿Por qué es pasivo? Si fuese pasivo, Activo. bueno, si fuese pasivo, lo único que va a tener, creo que Candela respondió ahí, es la parte de abajo, la parte de aluminio, esta parte. Pero no tendría ventilador. Como tiene ventilador, más la parte pasiva de aluminio, Las dos cosas es activo porque tiene las dos. exactamente, es un sistema de refrigeración activo y eso lo tenemos que diferenciar o tener en cuenta. Bueno, continuamos acá el video a ver si se visualiza. Esperen que vamos a cerrar esto de acá. Bueno, lo que hay que tener en cuenta cuando vamos a colocar un procesador en el socket es que este tipo de dispositivos se denominan zócalos o socket que se llaman SIF. Sí, a ver si lo tenemos acá. No. Pero lo vamos a anotar nosotros. ¿Sí? Los sockets se denominan SIF. En inglés, en vez del SIF de limpiar, que es con C, este es con Z. En inglés significa Set Insertion Force. Y en castellano, no le hagas mucha fuerza porque se va a romper. Sí, esa sería la traducción exacta. Espero que no me escuche ningún profesor de inglés porque no lo va a tomar muy bien. Y quiere decir justamente eso. No tengo que hacer fuerza para colocar este procesador. Si yo le hago fuerza a esa cantidad de pines que tiene, ¿qué creen que pasaría con esos pines tan finitos y tan delgados? Se rompen. Se rompen o se doblan o no hacen contactos. Si hay un montón de máquinas que me traen porque la gente por ahí desarma y dobla los pines. Si en este caso, este procesador no tiene pines porque es LGA, pero sí va a tener los pines en el socket. ¿Está bien? Y lo otro que tengo que tener en cuenta es que para no hacer fuerza y para que esto encastre, tengo que ubicar de toda esa cantidad de pines que tiene, cuál sería el pin número 1 o qué me indica de qué forma va a ir el procesador. Porque si yo tengo algo cuadrado, bueno, no tengo algo exactamente cuadrado, pero lo puedo poner de una forma, lo puedo poner de otra, ¿sí? O sea, podría entrar de cualquier lugar. Y lo cierto es que todos estos dispositivos tienen una marca para que se puedan colocar de forma correcta. Yo no sé si se ve en el video, pero ahora cuando se acerque se va a ver. El procesador tiene un pequeño triángulo acá en el vértice superior izquierdo, que es lo que me va a indicar que va a ser el pin número 1. Y lo otro que vamos a ver en el video es que tiene dos muescas, ¿sí? Una acá arriba y otra acá abajo, que encastrarían exactamente en este socket. Vamos a continuar con esto que tenemos acá. Bueno, fíjense que agarra el procesador. No sé si se va a ver ahí en el video, pero recuerden que tenemos que protegernos siempre de lo que es la corriente electrostática que tenemos en el cuerpo. Entonces tendremos que tener una pulsera antistática. En ese zoom se vio un poquito, ahora lo voy a mostrar de vuelta, el triangulito que les mencionaba. Y fíjense que lo que hace es levantar la guillotina del socket para posicionar al procesador. En el socket también tiene marcado ese pequeño triángulo. ¿Se llega a ver ahí que lo mostró recién con el marcador? Sí. No, no se ve. Y mira, y ahí está mostrando las dos muescas que va a tener el procesador, los dos agujeritos que va a tener al costado del procesador para que encastren. Es decir, no va de cualquier forma. Entonces, cuando posiciona el procesador, fíjense que ahí aparece el triángulo que les mencionaba. ¿Lo llegan a ver ahí? ¿Dónde está la flechita? Sí. Sí. Coincide con el triángulo que está en la placa. Y si se fijaron, también están las muescas.
Una vez que se posiciona el procesador, fíjense que solamente lo apoyó, se cierra la guillotina, ¿sí? Es decir, cerramos la guillotina, y lo que va a hacer ahí, que vamos a pausar un segundo el video, lo que va a hacer ahí es colocar una pasta térmica. La pasta térmica lo que va a hacer es justamente pasar todo el calor de este procesador que tenemos acá, lo va a estar pasando al sistema de refrigeración. ¿Sí? Eso se pone sí o sí, salvo que el procesador sea nuevo. Cuando el procesador es nuevo, viene viene cubierto en la parte de abajo del disipador con algo que se llama thermal pad, ¿sí? Que sería como una especie de curita que viene pegada, y esa curita ya tiene incluida pasta térmica. Entonces no hay que agregar la pasta térmica si el procesador es nuevo. Pero si uno lo desarma y hace un mantenimiento, hay que agregar esta pasta térmica. Esto se pone muy poquito, porque cuando se presione arriba de eso, esto se va a expandir. Fíjense que puso un granito de arroz, un poquito más, es decir, no puso mucha pasta térmica. Y sobre eso es donde va a ir montado justamente el sistema de refrigeración. ¿Sí? El sistema de refrigeración lo va a poner sobre la pasta térmica que acabamos de poner recién. Se posiciona el sistema de refrigeración. Según las arquitecturas va a tener un sistema de agarre distinto. Eso que está tocando, que es de aluminio, es el disipador pasivo. Y en este caso tenemos tornillos, es decir que para este sistema hay que atornillar, si no hay que hacer otra cosa. Bueno, hay que posicionarlo digamos, de la forma correcta, ubicando los tornillos. Y lo que va a hacer es apretar para que justamente se adhiera a la pasta térmica que acabamos de poner recién. Yo creo que en esta imagen se observa bien que hay un cable que sale del fan cooler, del ventilador, y eso es lo que lo convierte en activo, porque este cable se va a enchufar en este conector, donde está la flechita, se va a conectar en ese conector, y es lo que va a permitir que este ventilador funcione, varíe la velocidad, funcione más rápido, más lento, o como tenga que trabajar. ¿Sí? En el caso que fuese una refrigeración pasiva, no tendría el ventilador y obviamente no tendría conexión a corriente. ¿Está bien? Ajá. Bueno. Y esto es lo que les decía, ¿no? Este conector es el que va a ir justamente acá, porque si no, no va a arrancar. Después, bueno, eso vendría en la parte de las conexiones. Pero vamos con esta idea hasta acá. Sí. ¿Dudas, Sí. consultas? No. Bueno. Entonces, nos preguntan qué es un procesador, es un circuito integrado. ¿Qué circuito integrado? El más importante de la máquina. ¿Por qué el más importante? Porque es el que va a manejar absolutamente todas las entradas, va a interpretar todas las instrucciones y las va a ejecutar enviando una salida o enviando una ejecución que decida hacer. Siempre. Yo escribo algo en el teclado, va al procesador y el procesador lo manda a la pantalla. Lee una foto del disco rígido, viaja hasta el procesador y después hasta un pendrive o hasta donde sea. Pero siempre el procesador va a mediar absolutamente todo. ¿Sí? Bueno, miren, vamos a ver si armamos estos pasos del video que vimos recién. ¿Qué pondrían como primer punto de todas las opciones que hay? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo No primero? se ve. ¿No se ve? No. A ver. Se ve muy chiquito. Dame un segundo. Ahí está. ¿Sigue sin verse? Se ve, pero muy chiquito. Claro. A ver. Bueno, yo se los leo y ustedes me dicen si más o menos vamos. Acá nos está dando 6 pasos. Nos dice qué hacer primero. Entonces nos da opciones. Colocar la CPU en el socket, aplicar pasta térmica,
orientar la CPU hacia el socket, asegurar la CPU en su lugar, instalar disipador térmico y asegurar el disipador térmico. ¿Sí? Son las 6 cosas que nos da para hacer. ¿Qué es lo primero que harían de estas 6 cosas? Sigue, a ver si podemos agrandarlo un poco. Ahí se ve un poco mejor. Ahí se ve, sí. Bien, perfecto. Sería la primera, asegurar la CPU en su lugar. Bueno, ponemos, vamos a ver si está bien. Asegurar la CPU en su lugar, sí. Paso número 2. ¿Todos están de acuerdo con eso o alguien tiene alguna otra propuesta? Después coloque la CPU en su socket. Bueno, coloco la CPU en el socket. Ahí está, perfecto. No, a ver. Oriente la CPU. Ajá. Oriente la CPU hacia su socket. ¿Eso sería como paso 3? No sé si el Sí. 2 o el 3. Ahí me quedé. Yo tampoco, no sé si es el 2 o el 3. Para mí el 2. Sí. Oriente, El 2 sería oriente, entonces, ¿acá? sí. Bien. Sí. Y el Bien. 3 sería Entonces, colocar. claro. Bueno, coloco la CPU. Como paso número 4, Aplique Instale el la pasta. disipador. No es instale el disipador. ¿y qué va primero, el disipador o la pasta? La pasta. La pasta. ¿Sí? Iría como 4. Y después, El disipador. instalar o asegurar. Instalar es Eh, posicionarlo. Y asegurar es instalar. instalar, exactamente. ¿Sí? Y como paso número 6 sería asegurar. Vamos a ver si está bien. ¿Sí? Fíjense que Incorrecto. 4, 5 y 6 lo tenemos bien. A ver, vamos a volver para atrás. ¿Sí? Volvemos para atrás. Para mí el 1 era oriente. Bien, perfecto. Orientamos, porque cuando orientamos lo que hacemos es verificar el triangulito que está en la esquina del procesador con el triángulo que está en el motherboard. ¿Sí? Entonces por eso sería orientar. Segundo Y el paso, segundo asegure. acordate que asegurar sería bajar la guillotina, ¿sí? Ok. Para que quede encastrado. Entonces, se pegó en el socket. El segundo sería colocar el CPU en el socket, exactamente. Una vez que yo ya lo posicioné, lo puse en el socket, ahí bajo la guillotina. Y sería el paso número 3. Como paso número 4, que ya está asegurado el procesador, le pongo pasta térmica. Como paso número 5, instalamos el disipador, es decir, lo posicionamos. Y después le ponemos, en este caso, los tornillos. Ahí verificamos y estaría. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, esa Esto cuestión. lo va a poner, ¿no? Para poder hacer un apunte de esto. Sí. Sí. Ahí les va a quedar en el video también. Bueno. ¿Sí? Les va a quedar en el video también. ¿Quieren que les haga una captura de esto? Se los pongo. Ya. Sí. Sin dudar, mira. Hacemos así y hacemos así los pasos. Perfecto. Buenísimo. Y lo metemos en nuestro Word, así ya les queda. Entonces, si no quieren ver todo el video completo, ya lo tienen directamente en el Word. Ya lo... Bueno, escúchenme.